En el año 1857, en pleno corazón de Madrid, nacía Alfonso Francisco de Asís Fernando Pío Juan María de la Concepción Gregorio Pelayo, más conocido para la historia como Alfonso XII. Era hijo de la reina Isabel II de España y de su esposo, Francisco de Asís de Borbón. Su nacimiento, el 28 de noviembre, venía cargado de un peso político inmenso, representar la continuidad de la dinastía borbónica en un país fracturado por luchas internas y cambios constantes de gobierno. España, en aquel tiempo, no era un reino estable. Las tensiones entre liberales y carlistas, entre monárquicos y republicanos, se mezclaban con una crisis económica y un ejército dividido. La figura de Isabel II estaba cada vez más cuestionada, y el pequeño príncipe heredero, apenas un recién nacido, se convertía en el blanco de intrigas cortesanas y rumores, incluso sobre su verdadera paternidad. Su infancia transcurrió entre el lujo de palacio y la agitación política que no cesaba. Desde muy joven, Alfonso fue instruido en materias de Estado, idiomas y ciencias militares. Se le enseñó francés, inglés y alemán, así como historia y geografía, preparando el terreno para un monarca ilustrado. Sin embargo, la atmósfera que lo rodeaba era frágil. La impopularidad de su madre crecía y las conspiraciones se multiplicaban, marcando sus primeros años con un clima de inestabilidad permanente. En 1868, cuando Alfonso tenía tan solo 11 años, estalló la llamada Revolución Gloriosa. Este levantamiento militar y popular, liderado por el general Prim y otros dirigentes, provocó la caída de Isabel II y el exilio de la familia real. Alfonso, junto a su madre, tuvo que abandonar España precipitadamente y establecerse primero en Francia, bajo la protección de Napoleón III, y más tarde en otros países europeos. Este exilio temprano marcaría profundamente el carácter del joven príncipe. Fuera de su tierra, vivió una educación itinerante, estudiando en París, Viena y finalmente en el Reino Unido, en la prestigiosa Academia Militar de Sandhurst. Allí se impregnó de disciplina británica, refinó su preparación militar y adoptó una imagen de príncipe moderno, lejos de los excesos y la mala reputación que había acompañado a la corte de su madre. A finales de la década de 1860, Alfonso era ya un adolescente serio, consciente del deterioro de España bajo gobiernos inestables y con un breve reinado extranjero, el de Amadeo de Saboya, que tampoco logró traer paz. Desde el exilio, comenzó a perfilar su papel como alternativa legítima para restaurar la monarquía en su patria, apoyado por un sector creciente de políticos y militares españoles que veían en él la posibilidad de reconciliar al país. Este sería el inicio de un camino que lo llevaría, años más tarde, a recuperar el trono perdido. Pero también a enfrentarse a desafíos que pondrían a prueba su salud, su voluntad y su destino. Los años posteriores a la Revolución Gloriosa forjaron el temple de Alfonso. Desde 1868 hasta mediados de la década de 1870, el joven príncipe vivió entre aulas extranjeras, uniformes militares y cartas políticas que cruzaban Europa. Primero se instaló con su madre en París, donde recibió instrucción privada mientras observaba de cerca las maniobras diplomáticas de Isabel II para mantener viva la causa borbónica. No obstante, pronto comprendió que la reputación de su madre era un obstáculo para su futuro político, y poco a poco se distanció de su figura. En 1870, Alfonso se trasladó a Viena, en la corte de los Habsburgo, donde completó estudios académicos y tomó contacto con un ambiente aristocrático más sobrio. Allí aprendió etiqueta diplomática y estrategia política, habilidades que resultaban tan importantes como el manejo de un regimiento. Su formación militar alcanzó un punto decisivo cuando ingresó en la Real Academia Militar de Sandhurst, en Inglaterra. A diferencia de los lujos de la corte, en Sandhurst Alfonso tuvo que adaptarse a la disciplina estricta, la vida austera de cuartel y el entrenamiento físico exigente. Sus compañeros lo describían como un joven educado, reservado y dotado de un fuerte sentido del deber. Allí, bajo el clima británico y el código de honor castrense, se forjó la imagen del rey soldado, que más tarde seduciría a muchos españoles. Mientras tanto, España atravesaba años convulsos. La proclamación de Amadeo de Saboya como rey en 1871 no trajo la estabilidad esperada. Las tensiones entre partidos, las conspiraciones y la creciente agitación social hicieron de su reinado una tarea imposible. Apenas 2 años después, Amadeo abdicó, y el país entró en un nuevo experimento político, la Primera República. Pero la República tampoco pudo consolidarse. El país se vio sumido en guerras y divisiones, la Tercera Guerra Carlista, el conflicto en Cuba y la fragmentación interna de las Cortes.
Desde el exilio, Alfonso observaba cada noticia, cada revuelta, y entendía que España necesitaba un liderazgo que restableciera el orden. Fue en este contexto que su figura comenzó a ser promovida activamente por políticos como Antonio Cánovas del Castillo. Este hábil estratega veía en Alfonso un monarca capaz de unir moderados y liberales bajo una monarquía parlamentaria. En 1874, mientras todavía estudiaba en Inglaterra, Cánovas organizó una campaña para preparar su regreso, articulando un discurso que presentaba a Alfonso como un rey constitucional, educado en Europa y comprometido con las libertades modernas. Ese mismo año, Alfonso emitió el llamado Manifiesto de Sandhurst, redactado con la ayuda de Cánovas. En él, se presentaba como un monarca conciliador, defensor de la Constitución y garante de la estabilidad. El texto circuló por toda España, generando simpatía entre sectores cansados de la inestabilidad republicana. El destino estaba ya en marcha, la restauración borbónica estaba próxima, y el joven príncipe pronto abandonaría la vida de estudiante para vestir la corona que un día le había sido arrebatada. A finales de 1874, España estaba exhausta. La Primera República se encontraba sumida en un caos político, con gobiernos que apenas duraban meses, levantamientos cantonales y la amenaza constante de la Tercera Guerra Carlista. En este clima, el Manifiesto de Sandhurst llegó como un mensaje de esperanza para quienes buscaban orden y estabilidad. El golpe decisivo lo dio el general Arsenio Martínez Campos. El 29 de diciembre de 1874, en la localidad valenciana de Sagunto, proclamó públicamente a Alfonso como rey de España. Esta acción, más que un levantamiento militar clásico, fue una declaración que precipitaría el fin de la República y el inicio de la restauración borbónica. El 9 de enero de 1875, Alfonso XII desembarcó en Barcelona, siendo recibido con vítores por una multitud que lo veía como el salvador de la nación. Vestía uniforme militar y mantenía una actitud firme, transmitiendo la imagen de un monarca joven, decidido y cercano al pueblo. Su llegada a Madrid fue igualmente apoteósica, calles engalanadas, campanas repicando y un ambiente de reconciliación nacional. Sin embargo, la corona que recibía no era símbolo de reposo, sino de enormes desafíos. El nuevo rey heredaba un país dividido, con frentes de guerra abiertos y una economía en crisis. La Tercera Guerra Carlista, que llevaba años desangrando al norte de España, se convirtió en una de sus prioridades. Alfonso, lejos de permanecer en palacio, decidió visitar personalmente el frente, ganándose el respeto de los soldados y consolidando su fama de rey soldado. Paralelamente, se mantenía el conflicto en Cuba, donde los independentistas luchaban contra el dominio español en la llamada Guerra de los 10 años. Aunque la distancia geográfica era grande, el costo humano y económico del conflicto era enorme, y las decisiones sobre la isla marcarían buena parte de su reinado. En la corte, Alfonso confiaba en el liderazgo político de Antonio Cánovas del Castillo, artífice del sistema de la Restauración. Este modelo se basaba en el turno pacífico de partidos, alternando el poder entre liberales y conservadores para evitar golpes y revoluciones. El rey actuaba como árbitro, garantizando el funcionamiento del sistema y manteniendo el equilibrio. El joven monarca, con apenas 17 años, demostraba una madurez sorprendente. Su carácter afable, su preparación académica y su compromiso con la legalidad le ganaron apoyo entre sectores muy distintos. Sin embargo, sus enemigos, carlistas, republicanos radicales y anarquistas, no desaparecerían fácilmente. La restauración había comenzado, y con ella, una nueva etapa en la historia de España, en la que Alfonso XII buscaría cerrar heridas abiertas durante décadas. Pero para lograrlo, aún tendría que demostrar su capacidad para sofocar guerras, enfrentar crisis y mantener unido a un país que siempre parecía al borde de la ruptura. Los primeros años de reinado de Alfonso XII estuvieron marcados por un objetivo claro: pacificar España. En el norte, la Tercera Guerra Carlista llevaba 7 años desangrando al país. El monarca, decidido a mostrar liderazgo, viajó personalmente a las zonas de conflicto. Visitó posiciones militares, compartió mesa y techo con los soldados y recorrió pueblos devastados por la guerra. Esa cercanía le ganó el aprecio de la tropa y de la población civil, que veía en él a un rey distinto, dispuesto a mancharse las botas de barro. En 1876, tras una serie de campañas decisivas dirigidas por los generales Martínez Campos y Quesada, las fuerzas carlistas fueron derrotadas. La rendición del pretendiente Carlos María de Borbón puso fin a una de las guerras civiles más prolongadas de la historia de España. Alfonso, a sus 19 años, se convirtió en símbolo de unidad y restauración.
Ese mismo año, se promulgó la Constitución de 1876, que establecía una monarquía parlamentaria con amplias libertades, pero manteniendo la figura del rey como garante del sistema político. El texto, impulsado por Cánovas del Castillo, permitía una alternancia pacífica entre conservadores y liberales, controlada desde la corona. Aunque el sistema no estaba exento de manipulaciones electorales, sí trajo estabilidad después de décadas de golpes y pronunciamientos. En el frente internacional, España lograba contener, aunque no resolver del todo, el conflicto en Cuba. En 1878, la firma de la Paz de Zanjón puso fin temporal a la Guerra de los 10 años. Si bien no otorgaba independencia, concedía amnistías y algunas reformas, lo que permitió un respiro a la agotada economía española. En lo personal, Alfonso también vivía cambios trascendentales. El joven rey se comprometió con su prima, María de las Mercedes de Orleans, hija del duque de Montpensier. El matrimonio, celebrado en enero de 1878, fue un acontecimiento nacional. Madrid se vistió de gala y el enlace despertó simpatías por su carácter romántico. Alfonso y Mercedes se conocían desde la infancia y su unión parecía una historia de amor auténtica en medio de intrigas políticas. Pero la felicidad sería efímera. Apenas 5 meses después de la boda, María de las Mercedes falleció a causa de tifus, según la versión oficial, aunque algunos rumores apuntaban a una enfermedad crónica o incluso envenenamiento. La muerte de su joven esposa sumió a Alfonso en una profunda tristeza que conmovió a toda España. El monarca, a pesar de su dolor, no abandonó sus responsabilidades y retomó de inmediato su agenda pública. La victoria sobre los carlistas y la estabilidad política habían dado un respiro al país, pero nuevas amenazas, económicas, sanitarias y sociales, se cernían en el horizonte. Y Alfonso, todavía joven, tendría que enfrentarse a ellas sin la compañía de la mujer que había amado. Tras la muerte de María de las Mercedes en 1878, Alfonso XII quedó sumido en una tristeza que conmovió a todo el país. Sin embargo, la estabilidad de la monarquía exigía que el rey volviera a casarse, no solo por razones sentimentales, sino para asegurar la sucesión y fortalecer alianzas internacionales. En noviembre de 1879, Alfonso contrajo matrimonio con María Cristina de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria. La boda, celebrada en Madrid, tuvo un carácter más político que romántico. María Cristina era culta, discreta y de firmes principios católicos. Su llegada aportó a la corte una imagen de sobriedad y decoro, alejando las críticas que habían perseguido a la monarquía en el pasado. En el plano político, el sistema de la Restauración continuaba funcionando bajo la dirección de Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta, líderes conservador y liberal, respectivamente. El turno pacífico mantenía la estabilidad, pero no estaba libre de críticas por la manipulación electoral y la falta de auténtica representación popular. Aún así, España disfrutaba de una paz interna desconocida desde hacía décadas. A nivel internacional, Alfonso XII buscó mejorar las relaciones con las potencias europeas. Reforzó la alianza con Francia, mantuvo la cordialidad con el Reino Unido y estrechó lazos con el Imperio austrohúngaro gracias a su matrimonio. La política exterior española, sin embargo, seguía limitada por la debilidad económica y por la herida colonial en Cuba, donde las tensiones no habían desaparecido del todo. En el interior del país surgían nuevos retos. El movimiento obrero, influenciado por las ideas socialistas y anarquistas, empezaba a ganar fuerza. Las huelgas y protestas, aunque aún esporádicas, eran un recordatorio de que la paz social podía quebrarse en cualquier momento. La situación en las zonas rurales también era delicada, la pobreza y el atraso agrícola mantenían a gran parte de la población en condiciones precarias. La salud del monarca, mientras tanto, comenzaba a dar señales de fragilidad. Desde joven había sufrido episodios de debilidad y enfermedades respiratorias, algo que no le impidió seguir con un ritmo agotador de viajes, actos oficiales y audiencias. Visitaba con frecuencia provincias alejadas para conocer de primera mano las necesidades del pueblo, lo que reforzaba su imagen de rey cercano y comprometido. Al llegar la década de 1880, España parecía haber encontrado un respiro, pero las tensiones internas y el cansancio físico del propio monarca empezaban a insinuar que la estabilidad recién alcanzada no sería eterna. Alfonso XII, aún joven, tendría que enfrentarse a los últimos y más duros desafíos de su reinado. La década de 1880 se presentaba como un periodo de consolidación para Alfonso XII, pero en la sombra se gestaban tensiones que pondrían a prueba tanto a la monarquía como a la salud del propio rey.
En el interior del país, las corrientes anarquistas y socialistas ganaban adeptos entre los trabajadores. El atentado de la Calle Mayor en 1886, planeado por anarquistas contra la familia real, aunque frustrado, mostró que la estabilidad no estaba garantizada. Las autoridades respondieron con una mayor vigilancia y con leyes que limitaban las actividades de las asociaciones obreras. El rey, sin embargo, no se encerró en palacio. Recorrió regiones castigadas por la pobreza y la sequía, especialmente en Andalucía y Castilla, donde las cosechas fallidas amenazaban con hambrunas. Su presencia en estos lugares, entregando ayudas y supervisando obras públicas, reforzaba su imagen como monarca atento al sufrimiento de sus súbditos. Pero su salud se debilitaba. Alfonso, desde joven, había padecido problemas respiratorios y hacia 1883 comenzó a mostrar síntomas claros de tuberculosis. La enfermedad lo obligó a reducir su ritmo, aunque él insistía en cumplir con sus deberes. Viajó a Aranjuez y El Escorial en busca de climas más benéficos, y en ocasiones se retiró a localidades costeras para mejorar su estado. En política, el sistema del turno seguía funcionando, pero el desgaste era evidente. Las elecciones pactadas, el caciquismo y la falta de reformas profundas alimentaban críticas desde sectores republicanos y regeneracionistas. El rey intentaba mantenerse como árbitro imparcial, apoyando a Cánovas o Sagasta según las circunstancias, pero sin perder de vista que la paz política era frágil. En el ámbito colonial, la paz en Cuba, lograda con la Paz de Zanjón en 1878, se sostenía con dificultad. El descontento en la isla no había desaparecido, y las demandas de mayor autonomía seguían sin ser atendidas, lo que dejaba abiertas las heridas para futuros conflictos. A pesar del cansancio y de los síntomas cada vez más visibles de su enfermedad, Alfonso mantuvo una vida pública intensa. Presidió actos militares, inauguró ferrocarriles y promovió la modernización de infraestructuras. Su reinado, aunque breve, estaba dejando la huella de un monarca joven, activo y comprometido. Pero el deterioro físico avanzaba inexorablemente. La tos persistente, las fiebres y la pérdida de peso empezaron a ser evidentes para todos. En privado, María Cristina, su esposa, era consciente de que el tiempo del rey podía agotarse mucho antes de lo que nadie imaginaba. En 1885, la salud de Alfonso XII estaba ya gravemente comprometida. La tuberculosis había avanzado, debilitando sus pulmones y dejándolo exhausto tras cualquier actividad. Aún así, el monarca se resistía a abandonar sus obligaciones. En la primavera de ese año, los médicos recomendaron reposo absoluto, pero Alfonso insistió en viajar y asistir a actos oficiales. Quería que el pueblo lo recordara activo, no postrado en un lecho. Su situación médica, sin embargo, empeoraba con rapidez. En septiembre, buscando aire más saludable, se trasladó a El Pardo, una residencia real rodeada de bosques. Allí, acompañado por María Cristina y un círculo íntimo de familiares y consejeros, pasó sus últimos meses. La reina, que estaba embarazada de su tercer hijo, permanecía a su lado día y noche. En aquellos días finales, Alfonso mostró una serenidad que impresionó a quienes lo rodeaban. Dictó disposiciones para asegurar la continuidad del sistema político y proteger la posición de María Cristina como regente, en caso de que él muriera antes del nacimiento del heredero. También expresó su deseo de que España mantuviera la estabilidad alcanzada, evitando las divisiones que habían marcado su infancia. El 25 de noviembre de 1885, Alfonso XII falleció en El Pardo. Tenía tan solo 27 años. La noticia se extendió rápidamente por todo el país, provocando una ola de luto sincero. Las campanas de las iglesias repicaron en señal de duelo, y miles de personas acudieron a Madrid para despedir al rey soldado, aquel joven que había devuelto la monarquía a España y había gobernado con un espíritu conciliador. La muerte del monarca dejaba a la nación en una situación delicada, un trono vacío, una reina embarazada y la incertidumbre política. Sin embargo, las medidas que Alfonso había tomado en vida y la figura respetada de María Cristina permitieron una transición pacífica. El sistema de la Restauración sobrevivió a su pérdida, al menos por el momento. Tras la muerte de Alfonso XII en noviembre de 1885, España quedó en un momento de incertidumbre. El país tenía una monarquía sin rey, pues el heredero aún no había nacido. La reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, viuda a los 27 años y embarazada, asumió la regencia con entereza y una determinación admirable. El 27 de mayo de 1886, 6 meses después del fallecimiento del monarca, nació en Madrid el hijo póstumo de Alfonso XII, Alfonso XIII.
Desde su primer día de vida fue proclamado rey, mientras su madre continuaba ejerciendo la regencia hasta que el niño alcanzara la mayoría de edad. La estabilidad en aquellos años difíciles se debió en gran parte al llamado Pacto del Pardo. Este acuerdo político entre Cánovas del Castillo, líder conservador, y Práxedes Mateo Sagasta, líder liberal, aseguró la continuidad del sistema de la Restauración y evitó que el país cayera nuevamente en luchas fratricidas. María Cristina, consciente del legado de su esposo, actuó como figura moderadora, manteniendo el equilibrio entre las facciones políticas. El reinado de Alfonso XII, aunque breve, dejó huellas profundas. Logró restaurar la monarquía tras años de inestabilidad, puso fin a la Tercera Guerra Carlista, consiguió una paz provisional en Cuba y dotó al país de una constitución que, con sus limitaciones, proporcionó un periodo prolongado de orden político. Su estilo de gobierno, marcado por la cercanía al pueblo y el respeto por la legalidad, contrastó con el de monarcas anteriores, ganándole el afecto de amplios sectores de la sociedad. En lo personal, su figura fue recordada por la tragedia, la pérdida prematura de María de las Mercedes, su segundo matrimonio con María Cristina y una vida truncada por la enfermedad cuando apenas comenzaba a madurar como estadista. La imagen del rey soldado y rey pacificador quedó grabada en la memoria colectiva, idealizada por muchos como símbolo de un tiempo en el que España, aunque llena de problemas, parecía encaminada hacia una estabilidad duradera. Hoy, más de un siglo después, la historia de Alfonso XII sigue siendo la de un monarca joven que gobernó en un momento crucial. Su reinado fue un puente entre el caos del siglo XIX y la España que entraría en el siglo XX, un periodo en el que al menos por un tiempo las guerras civiles dieron paso a la paz y al desarrollo. Alfonso XII murió joven, pero su legado político sobrevivió durante años, manteniendo la monarquía en pie hasta que, décadas más tarde, nuevos vientos de cambio volverían a ponerla en peligro.